En este video voy a plantear algunas ideas teórico-prácticas vinculadas a la resolución de problemas utilizando ecuaciones lineales con una incógnita. Fíjense que nuevamente expreso las ideas teórico-prácticas, o sea, esta cuestión de pensar al conocimiento matemático como un conocimiento en que la teoría y la práctica son inseparables, porque ambas se justifican. Es decir, debo tener claridad que yo no puedo estudiar la teoría por un lado y la práctica por el otro, porque ambas se necesitan para realmente poder comprender al conocimiento matemático. Antes de iniciar el tema, me gustaría hacer un planteo que va a ser recurrente en todos los videos respecto a qué se entiende por aprender matemática, qué es aprender matemática y por qué va a ser recurrente. Va a ser recurrente porque la idea que tengamos nosotros, que tenga cada uno de ustedes respecto a qué es aprender matemática, esa idea va a ser la que va a orientar su aprendizaje matemático, es decir, su forma de aprender. Entonces me parece importante instalar el pensar sobre qué es aprender matemática. Aprender matemática es construir el sentido de los conocimientos y la actividad fundamental es la resolución de problemas. ¿Qué significa construir el sentido de los conocimientos? ¿Cuándo yo construyo los conocimientos matemáticos con sentido? Bueno, cuando puedo comprender por qué y cómo funciona ese objeto matemático. Es decir, en este caso, si ese objeto es una operación, por ejemplo, una operación matemática, comprender por qué funciona esa operación, cuáles son las reglas de juego matemáticas, las cuestiones teóricas que justifican el funcionamiento de esa operación. Puede ser otro objeto matemático, por ejemplo, en este caso, la ecuación, que nosotros vimos que hay propiedades, que hay definiciones que justifican la resolución de una ecuación. Además de saber y comprender por qué y cómo funciona, debo también tener claridad de cuándo funciona esta operación o lo que fuera, una ecuación o cualquier otro objeto matemático. Es decir, cuáles son las distintas situaciones problemáticas o los problemas para los cuales esa operación funciona, es válida, o cuáles son los problemas para los cuales no son válidas. Entonces, comprender o construir el sentido significa tener claridad respecto a cada objeto matemático que aprendo, el por qué y cómo funciona y cuándo funciona, frente a qué situaciones problemáticas funcionan. Hablar de resolución de problemas en matemática es hablar de la razón de ser del conocimiento matemático, es decir, lo que dio origen al conocimiento matemático. Son los problemas, los distintos tipos de problemas que fue enfrentando la humanidad, justamente lo que dio origen al conocimiento matemático. Por eso, no nos debe extrañar para nada que la actividad fundamental en matemática sea la resolución de problemas. Aparte, la resolución de problemas lo que permite también es desarrollar distintos tipos de pensamiento. Por ejemplo, el que caracteriza al conocimiento matemático, al método matemático que es el razonamiento lógico deductivo. Pero también podemos hablar de otros tipos de pensamientos. Por ejemplo, el pensamiento creativo,
Yo resolviendo problemas puedo desarrollar el pensamiento creativo. También el pensamiento inductivo. Y fíjense que cuando hablamos de distintos tipos de pensamiento, yo generalmente a todos estos pensamientos los encierro diciendo desarrollar el pensamiento estratégico. Ese pensamiento estratégico que me permite optimizar recursos, optimizar esfuerzos para lograr con éxito un resultado, que en este caso sería la resolución de un problema, obteniendo el máximo beneficio. El máximo beneficio sería en este caso obtener una buena resolución del problema. Es decir, que la matemática, a través de la resolución de problemas, me permite también pensar mejor. Para resolver problemas utilizando ecuaciones, es importante que recordemos, que revisemos los distintos lenguajes que se utilizan en el quehacer matemático. Cuando hago matemática, recurro generalmente a 3 tipos de lenguajes: lenguaje coloquial, lenguaje simbólico y lenguaje gráfico. El lenguaje coloquial es el lenguaje que usamos para expresar ideas, para expresar conceptos. En este momento, por ejemplo, con ustedes, yo estoy utilizando el lenguaje coloquial oral. También puede ser escrito. Cuando expreso una idea, escribiendo esa idea, estoy utilizando el lenguaje coloquial escrito. Podríamos decir de manera genérica que el lenguaje coloquial es el que se usa en la vida cotidiana. Cotidianamente, cuando me comunico con el resto de la gente, utilizo el lenguaje coloquial. Después tenemos el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es el que usa signos específicos o símbolos. Fíjense que cuando yo a un enunciado de un problema lo expreso luego o lo traduzco después a una ecuación, estoy pasando de un lenguaje coloquial escrito, que es el enunciado del problema, a un lenguaje simbólico, porque las ecuaciones expresadas como tales son expresiones expresadas en el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico resulta muy útil para cortar expresiones, para clasificar enunciados, para dar fórmulas, para expresar propiedades o establecer relaciones. Si hay algo que distingue a la matemática, es la precisión del lenguaje, y en eso tiene mucho que ver el lenguaje simbólico. Es muy preciso. Después utiliza el lenguaje gráfico. En el lenguaje gráfico se usan gráficos, dibujos e imágenes. Cuando yo hablo de un triángulo rectángulo, por ejemplo, el triángulo es un objeto que no existe como tal, no es un objeto concreto, pero sí es un objeto que yo lo puedo plasmar en un dibujo, en una imagen, a través de su representación. Esa representación me da la idea, a partir de determinadas condiciones, que ese dibujo tiene la forma de un triángulo rectángulo. Entonces, en realidad, yo no puedo decir este es un triángulo, porque el triángulo no existe, pero sí puedo decir este dibujo tiene forma triangular o forma de un triángulo rectángulo. Entonces, esa imagen yo lo tengo incorporada mentalmente y entre todos podemos entendernos y saber y comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de un triángulo rectángulo. Entonces, acá en esta filmina están planteados 2 ejemplos. Yo puedo hablar, por ejemplo, de cualquier número menor que 5. Cualquier número menor que 5, vamos a suponer que estamos trabajando en el conjunto de los números reales,
a esa expresión que está en el lenguaje coloquial escrita, yo puedo expresar al lenguaje simbólico. Y digo, ¿cuántos números reales menores a 5 hay? Infinitos números reales. Entonces lo puedo expresar en forma general como a través de la letra A. Y digo, A menor a 5. Esa expresión, que después vamos a ver más adelante, que se llama inecuación, porque es una desigualdad, me está expresando en forma simbólica, en el lenguaje simbólico, todo número menor que 5. Pero también lo puedo transponer a un gráfico y ahí recurro a la recta numérica. Y fíjense que me aparece la recta numérica donde marco en esa recta todos los números menores a 5. Si ustedes miran en detalle, el 5, el punto que le corresponde, el número 5, es como si fuera un puntito abierto para darnos la idea de que son los menores a 5, no menores o iguales a 5. Después tenemos el otro enunciado. Si en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Les suena? ¿Les hace ruido ese enunciado? Sí, es el famoso teorema de Pitágoras, que relaciona los lados de un triángulo rectángulo, donde dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa, fíjense, sería C, ¿sí? Y los catetos, tendría el cateto A, ¿sí? Y el cateto B. ¿Estamos? Entonces, estamos diciendo que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Acá estoy expresando en el lenguaje simbólico lo que expresé en el lenguaje coloquial y en el lenguaje gráfico. Bien, este pasaje o esta traducción de un lenguaje a otro es muy importante, por eso muestro algunos ejemplos. En el lenguaje coloquial, por ejemplo, tenemos el doble de un número. El doble de un número se expresaría simbólicamente 2 por x. El tercio de un número, un tercio de x. El siguiente de un número, el siguiente de 4, ¿quién es? 5. El siguiente de 7, 8. O sea que el siguiente de un número, cualquier número x, se obtiene sumando 1 a ese número. 7, 8, sume 1. 8, 9, sume 1. En forma genérica, x más 1. El anterior de un número, así como el siguiente sume 1, el anterior, ¿qué voy a hacer? Voy a restar 1. Si tengo el 9, el anterior es 8, 9 menos 1, 8. Si tengo 7, el anterior es 6, 7 menos 1, 6. O sea, en forma genérica, x menos 1. Después puedo expresar, por ejemplo, 2 veces más que un número x. En forma simbólica, puedo decir, a ese número x le sumo 2 veces ese número. El perímetro del cuadrado. El perímetro del cuadrado, ¿qué es el perímetro? Es la suma de la longitud de los lados. Si el cuadrado, como sabemos todo, tiene la longitud de los lados, son todos iguales, en lugar de sumar x más x más x más x, sabemos que podemos expresar como una multiplicación, 4 veces x, o el área del rectángulo, que es base por altura. Fíjense que tengo expresiones en el lenguaje coloquial y las pude traducir en el lenguaje simbólico. Este ejercicio de traducción es lo que hacemos cuando vamos a resolver un problema utilizando ecuaciones. Es conveniente tener en claro algunas estrategias para resolver problemas mediante ecuaciones. Yo hablo de estrategias y no hablo de reglas. A mí no me gusta mucho hablar de reglas en matemática, porque si no,
se instala la idea de la matemática como un conocimiento reglado, y esto, vuelvo a insistir en esta idea de que si hay algo que tiene el conocimiento matemático, que caracteriza el conocimiento matemático, es justamente esa construcción sistémica, esa construcción de múltiples de relaciones, donde yo puedo establecer relaciones entre todos los conceptos. Entonces, cuando hablo de reglas, es como que hay pautas determinadas, fijas, y la idea es todo lo contrario, pensar en el conocimiento matemático como un conocimiento relacional, un conocimiento que invita a la creatividad. Entonces hablo de estrategias. Cuando yo tengo el enunciado de un problema, a ver un poco, estas cuestiones, estas estrategias que estoy planteando son muy importantes que ustedes tengan en claro. No significa que siempre voy a utilizarlas a todas, pero sí es importante que la tengan en cuenta. La primera estrategia es que hay que hacer una lectura comprensiva del enunciado del problema. Realizar una lectura comprensiva significa lo contrario a hacer una lectura superficial, porque la lectura comprensiva es la que a mí me permite realmente entender lo que me está planteando el problema, comprender lo que me está indicando el problema. Para lo cual es importante, cuando hago esa lectura comprensiva, que ustedes identifiquen si hay términos desconocidos, términos que no saben qué significan. Entonces buscan el significado de los términos. Si es necesario, recurren a un gráfico, se ayudan con un gráfico que aporte a la comprensión del enunciado del problema. Y los especialistas dicen que uno realmente puede decir que comprendió el enunciado del problema cuando uno lo puede reformular con sus propias palabras, o como diría yo, contar al problema con las propias palabras, cuando puedo utilizar mi vocabulario y decir qué me está planteando el problema. Una vez que hago esa lectura comprensiva, que me lleva un buen tiempo, La lectura comprensiva me lleva un buen tiempo. Paso al siguiente paso, la siguiente estrategia, que es comenzar a escribir datos e incógnitas. No necesariamente tienen que haber más de una incógnita. En este caso, podemos pensar en una sola incógnita. Y cuando identifico datos e incógnitas, es muy importante a esas incógnitas otorgar el significado que tienen en el contexto del problema. ¿Qué significa esto? Que si yo asigno o determino que la incógnita va a ser X, debo decir, si el problema, por ejemplo, trata de la edad actual, decir que a esa X le otorgo el significado de la edad actual. Esto es muy importante, otorgar significado, porque me va a permitir después analizar la razonabilidad del problema. Después voy a ser más específica a través de ejemplos de esta cuestión de los significados y de la razonabilidad de un problema. Debo traducir el enunciado del problema al lenguaje simbólico. En este caso, escribir la ecuación. Pasar del lenguaje coloquial, escrito, si estuviera en el lenguaje coloquial, porque también cabe la posibilidad que el enunciado del problema esté en el lenguaje gráfico, y debo escribir la ecuación, esa ecuación que establece las relaciones entre los datos y o las incógnitas. Por eso es muy importante esa lectura comprensiva y es muy importante escribir los datos y las incógnitas para que yo después pueda escribir esa ecuación donde establezco las relaciones entre los datos y las incógnitas o incógnita. Luego resuelvo la ecuación, interpreto la solución de la ecuación en el contexto del problema,
ahora vamos a ver en un ejemplo, y verifico la solución de la ecuación o las soluciones, en el caso que hubiera más de una. Pero vamos a trabajar con dos ejemplos. El problema número 1. El problema número 1 dice el enunciado: si al triple de mi edad actual le sumo el doble de la que tenía hace 4 años, obtengo 57 años. ¿Qué edad tengo? Bueno, ¿qué dije yo? Como primera estrategia fundamental, comprender el enunciado del problema. Lo vuelvo a leer tantas veces como fuera necesario. Yo en este caso, por una cuestión de tiempo, voy a ir más rápido, un poquito más rápido, pero indudablemente tengo por un lado la edad actual, tengo la edad que tenía hace 4 años, me plantea que si a mi edad actual le sumo el doble de lo que tenía hace 4 años, obtengo 57 años. La pregunta es, ¿qué edad tengo? O sea, indudablemente la incógnita a la que llamo o identifico con la letra X sería, y ahí viene lo que yo les decía, otorgar el significado. X, en el contexto de este problema, ¿qué significado tiene? Y tiene el significado de la edad actual. O sea, la solución X que obtenga me va a estar informando de la edad actual. Ese es el significado. Después también el enunciado me habla del triple de mi edad actual. Entonces, traduzco al lenguaje simbólico. 3 por X, ¿qué significado tiene? Triple de la edad actual. Después el enunciado también me habla de la edad que tenía hace 4 años. Si actualmente la edad actual es X, hace 4 años sería entonces X menos 4. Sería la edad hace 4 años. Después el problema me expresa lo siguiente: el doble de la edad que tenía hace 4 años. Entonces, traducido al lenguaje simbólico, me queda 2 por X menos 4. Fíjense que hablo de la edad actual, del triple de la edad actual, de la edad de hace 4 años y el doble de la edad hace 4 años. Todos esos significados están traducidos al lenguaje simbólico. Una vez que identifiqué datos e incógnitas, voy a la traducción del enunciado del problema al lenguaje simbólico, es decir, a la ecuación. Yo lo que hice, en este caso, traté de ser lo más didáctica posible. Lo que planteé es el enunciado y le hago la correspondencia con distintos colores respecto a la traducción de ese enunciado que está en el lenguaje coloquial escrito al lenguaje simbólico. Entonces, al triple de la edad, 3X, le sumo más el doble de la que tenía hace 4 años, 2 por X menos 4, igual a 57. El obtengo es el resultado o la relación que me está planteando el enunciado del problema. Me queda una ecuación lineal con una sola incógnita. Si ustedes se fijan, el primer miembro tiene 2 términos, ¿sí? El segundo miembro tiene un solo término. Entonces, dijimos que cuando tengo paréntesis veo la posibilidad de aplicar la propiedad distributiva para quitar el paréntesis. Acá, dentro del paréntesis, aparece X y 4. No son semejantes, no los puedo sumar. Por lo tanto, debo sí o sí aplicar la propiedad distributiva. Entonces, aplico la propiedad distributiva. ¿Cómo sería la propiedad distributiva? Entonces, aplico 2 por X y aplico
la propiedad distributiva 2 por 4. Y me queda 3x más 2x menos 8 igual a 57. Luego agrupo en cada miembro los términos semejantes. Fíjense que en este caso 3x y 2x son semejantes. Los puedo sumar. Entonces me queda 5x y 8 y 57 son semejantes. Agrupo en el segundo miembro. Los puedo sumar. Entonces luego despejo la x y me queda x igual a 13. No voy a reiterar lo que ya expliqué en el video anterior, que para resolver esta ecuación en realidad estoy aplicando los conceptos de ecuaciones equivalentes y las propiedades de las igualdades, que en este caso sería la propiedad uniforme de la suma y la propiedad uniforme de la multiplicación. Y también estoy aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma y a la resta. O sea que son propiedades que ya vimos, que son las que justifican el procedimiento de la resolución de ecuación. Si ustedes observan, cuando estoy trabajando con la ecuación, en esta instancia, es como que me olvido por momentos del problema. Trabajo de manera descontextualizada. Trabajo con el concepto con el objeto ecuación. Y trabajo en el plano matemático. Hago matemática. Por un momento me voy del contexto del problema. Una vez que hallo la solución, que es única, por lo tanto es una ecuación según el tipo de solución, de acuerdo a lo que vimos en el video anterior, compatible determinada, la solución es x igual a 13, analizo la razonabilidad de la raíz o de la solución de la ecuación. Fíjense que yo en la filmina anterior les hablé de la razonabilidad de la solución. ¿Qué es la razonabilidad? Si tiene sentido esa solución en el contexto del problema. Ahora vuelvo a analizar esta ecuación en el contexto del problema. Si hubiera obtenido como solución x igual a menos 13, ¿hubiera sido razonable esa solución en el contexto del problema? ¿Tiene sentido una edad negativa? No hubiera sido razonable. Por lo tanto, significa que debo revisar que hay algo que no está funcionando bien o me equivoqué en la resolución de la ecuación o el problema me está planteando relaciones que no se pueden cumplir, que hacen que la ecuación sea incompatible. Una de las dos cuestiones hay que revisar. En este caso, la solución es 13. Eso me indica que es razonable e incluso verifica la ecuación, produce la igualdad. Entonces, volviendo al problema, si yo analizo el problema, fíjense, x, ¿qué significado tenía? X me indicaba, tenía el significado de la data actual. Por lo tanto, la respuesta del problema es que la data actual es de 13 años. El problema 2, vamos al problema 2, donde el enunciado dice, Luis hizo un viaje en el coche, en el cual consumió 20 litros de gasolina, o sea que durante todo el viaje consumió 20 litros de gasolina. El trayecto lo hizo en 2 etapas. En la primera consumió 2/3 de la gasolina que tenía el depósito y en la segunda etapa la mitad de la gasolina que le queda. Se pide litros de gasolina que tenía el depósito y litros consumidos en cada etapa. Bien, yo lo leí varias veces para poder comprender. Me ayudé del lenguaje gráfico, recurrí al lenguaje gráfico. Fíjense que dibujé un depósito, me imaginé ese dibujo, el depósito, cuya capacidad total, que es la incógnita, identifiqué con la letra X, y el significado que asigné es la capacidad total del depósito en litros, ¿sí?
ese depósito, la totalidad, lo dividí en 3 partes iguales, teniendo en cuenta que en la primera etapa consumió 2/3 de la capacidad total. Ese es el consumo inicial, por eso lo expresé de esa manera, 2/3 de X, fíjense. Después, ¿qué ocurrió? Me queda, si el consumo inicial fue 2/3 de X, si ustedes observan, del total, a mí me quedaría 1/3 de X. Entonces, a mí el enunciado del problema me dice que en la segunda etapa se consumió la mitad de la gasolina que queda, o sea, 1/2 de lo que queda. Si se consumió 2/3 de X, ¿cuánto queda? 1/3 de X, ¿sí? Ahora, a la derecha, si ustedes observan, hice un desglose de dónde sale el 1/3 de X. El 1/3 de X es pensar a la capacidad total, que es X, menos quitarle, por eso le quito, los 2/3 del consumo inicial. Si a X menos 2/3 de X hago esa resta, obtengo el 1/3 de X, que sería lo que me queda luego del consumo inicial. Una vez que hago toda esta interpretación y esta comprensión recurriendo al lenguaje gráfico y también al lenguaje simbólico, porque ahí aparecen los 2 tipos de lenguaje, el lenguaje simbólico y el lenguaje gráfico, voy a la traducción de ese enunciado al lenguaje simbólico, o sea, a la ecuación. Entonces, ¿qué me dice el problema? ¿Qué me está enunciando el problema? Que la cantidad de litros de la primera etapa más la cantidad de litros de la segunda etapa tiene que sumar el consumo total del viaje, que son los 20 litros. Entonces, recurriendo a la interpretación gráfica que hice, diría, la cantidad de litros de la primera etapa, 2/3 de X, más la cantidad de litros de la segunda etapa es 1/2 de X menos 2/3 de X, igual a 20 litros. Fíjense que acá vuelvo a esta idea de que al traducir al lenguaje simbólico, ya voy a trabajar netamente en el plano matemático. Me queda una ecuación en la que en el primer miembro tengo 2 términos y en el segundo miembro tengo un solo término. ¿Qué diferencia hay respecto a la primera ecuación, de la ecuación del primer problema? Que lo que está dentro del paréntesis, fíjense, lo que está acá dentro del paréntesis, X menos 2/3 de X, son 2 términos semejantes. Por lo tanto, no necesito aplicar la propiedad distributiva para quitar el paréntesis. Puedo directamente restar una X menos 2/3 de X y me queda 1/3 de X. Continúo entonces resolviendo la ecuación y sumando términos semejantes hasta obtener como solución, hallar la solución que es X igual a 24. Una vez que llego a esta solución, me pregunto sobre la razonabilidad de esa solución. ¿Es razonable esa solución X igual a 24? Y bueno, teniendo en cuenta que el consumo total fue de 20 litros de gasolina, indudablemente el coche de Luis debería tener una mayor cantidad de gasolina. Por lo tanto, 24 litros es una solución razonable porque consumió menos en el viaje de la capacidad total del depósito. Si yo hubiera obtenido como solución 16, en el contexto del problema, no hubiera sido razonable, porque la capacidad total del depósito, que es justamente el significado al que yo asigné a la X, debería ser
mayor, no menor. Sería una solución que no tendría sentido en el contexto del problema si hubiera sido menor a 20. Por lo tanto, una vez que obtuve esa solución y verifiqué, ¿sí? Ahí encuentran la verificación, puedo dar la respuesta al problema y puedo decir cuál es la capacidad total del depósito y cuántos litros consumió en cada tapa. Bueno, espero que con estos dos ejemplos los haya ayudado a comprender más respecto a la resolución de problemas. La resolución de problemas se aprende resolviendo problemas. Eso significa que debo sentarme y resolver muchos problemas. Y voy a ver que al principio voy a tener más dificultades, voy a sentir que me cuesta mucho resolver problemas. Y a medida que más me entrene en la resolución de problemas de diferente tipo, voy a observar que voy a ser más habilidoso en la resolución de problemas. Es decir, resolver problemas se aprende resolviendo problemas. Bien, voy a cerrar este video con estas dos imágenes, porque, como yo les decía inicialmente, la resolución de problemas lo que pone en juego son distintos tipos de pensamiento. Y en ese sentido, el desarrollar distintos tipos de pensamiento me permite mirar las situaciones que se me presentan en la vida de diferente manera, porque como digo, me abren la cabeza, me permiten mirar las cosas de diferentes maneras y desarrollar ese pensamiento estratégico. Como dice Stephen Crane, el que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino. Por lo tanto, nosotros tenemos que asumir ese desafío de desarrollar diferentes tipos de pensamiento, porque de esa manera vamos a pensar a nuestra vida de diferente manera y pensar también cómo puedo avanzar, cómo puedo crecer y cómo pienso a mi vida con distintas alternativas. Por lo tanto, asumamos el desafío de resolver problemas para abrir mi cabeza, para desarrollar el pensamiento. Y cuando tenga dudas, no debo dudar de preguntar. Las dudas se preguntan. Para eso estamos nosotros, los profesores, para ayudarlos. Por lo tanto, si tienen dudas, pregunten. No duden en consultar. Asuman el desafío y ante la duda y el error, consulten. Para eso estamos nosotros. Bueno, hasta la próxima. Saludos para todos.